Buenos días. eh, Bienvenidos al ciclo de conferencia en el marco del 13º aniversario del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CIDITIC, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Los expositores del día de hoy serán el doctor Oriol Borràs Llene, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, y el doctor Jaiger Vázquez, de la Universidad Tecnológica de Panamá. En estos momentos, cedemos la palabra al doctor Clifton Clooney, director de CIDITIC, quien hará la apertura del evento. Buenos días a todos, profesores, a los estudiantes, a los investigadores y a las personas que están conectadas en esta actividad del día de hoy. Es nuestro segundo día de celebración del aniversario nuestro, que son 13 años de trabajo del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación CIDITIC de la Universidad Tecnológica de Panamá. Hoy contamos con la presencia del doctor Oriol Borràs, ¿no? Con una temática sumamente interesante y útil para nosotros. Precisamente el tema de las redes sociales, un tema que nosotros conocemos como una herramienta para compartir información, la conocemos como una herramienta para colaborar con los estudiantes, para realizar discusiones, para participar en actividades, etcétera, pero de repente no tenemos el conocimiento o la experiencia para explotar el recurso, ¿verdad? Como un complemento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que con la experiencia del doctor Oriol, que nos facilitará en su webinar del día de hoy, vamos a aprender realmente cómo explotar y cómo realmente aprovechar esos recursos. Quiero agradecerle especialmente a Oriol, ¿no? Su disposición para el día de hoy. Agradecerle también el excelente, digamos, TikTok que hizo sobre el evento, que es realmente fabuloso, tiene realmente una capacidad para transmitir jovialidad y dinamismo, creo que es una cosa interesante. Imagino que debe ser muy, digamos, perseguido por los estudiantes en España, ¿verdad? Estoy completamente seguro que la experiencia, ¿no?, que nos va a transmitir Oriol va a ser de provecho para todos. Así que le agradezco nuevamente a Oriol por su participación y a todos los que están conectados, y aprovechen el conocimiento que va a ofrecer el doctor Oriol en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Clifton. Agradecemos las palabras del doctor Clooney. El doctor Borràs Llene presentará el tema Inteligencia, redes sociales y su papel en la educación en un espacio de 45 minutos. Y luego el doctor Jaiger Vázquez presentará su tema en los siguientes 45 minutos que siguen. Durante la explicación pueden enviar a través del chat de Microsoft Teams las preguntas que vayan surgiendo sobre los temas a mi persona, la licenciada Jenny Ochomodo de López. El formato para realizar la pregunta es el siguiente: su nombre, unidad u organismo que representa y la pregunta a realizar. Vamos a dar entonces inicios al ciclo de conferencias leyendo el extracto de la hoja de vida del doctor Oriol Borràs Llene. El doctor Oriol Borràs Llene es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos, donde desarrolla toda su actividad principal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, ETSI, y en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Es coordinador del programa de tecnologías educativas en la Universidad Rey Juan Carlos. Colabora en iniciativas como Miriada X y ScholarTIC, ambas de Telefónica Educación Digital. Trabajó en el Gabinete de Teleeducación GATE de la Universidad Politécnica de Madrid como asesor técnico pedagógico y coordinador de la sección EduTIC, en la que trabajó e investigó sobre la aplicación de tecnologías en la educación. Ha participado como diseñador instruccional, profesor y dinamizador en diversos cursos abiertos y masivos en línea, MOOC, para el Ministerio de Educación en España, Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Demos la bienvenida al doctor Borràs Llene.
Hola, buenos días. Me está costando porque aquí es por la tarde. Buenos días, Jenny. Muchas gracias por esta presentación. Me gustaría, antes de comenzar, bueno, pues dar las gracias también al doctor Clifton, a Yarisel, Anthony e Ismael por la invitación. Muchas gracias y enhorabuena por el aniversario a Activitic. Y gracias a la Universidad Tecnológica de Panamá, pues por invitarme a esta, bueno, y darme la oportunidad, pues a compartir con vosotros y con vosotras, pues un poco mi experiencia. Yo la verdad es que llevo años, voy a compartir la pantalla para ir, a ver, y confirmadme por favor si se ve. A ver, creo que ya está, ¿no? Vale, ¿se ve? Es correcto, sí se ve. Perfecto, muy bien. Pues eso, quería compartir con vosotros pues esta experiencia que bueno, llevo años investigando, utilizando en el aula redes sociales, de hecho, formando a docentes, por eso siempre en mi currículum pongo mis inicios en los que formaba. Yo no era profesor, sino simplemente investigaba y formaba en este uso de redes sociales y en el que creo. Y bueno, pues mi objetivo es ese, compartir con todos vosotros este conocimiento, daros pautas, intentar pues que podáis después de estos 45 minutos, sé que es complicado en tan poco tiempo, pero intentar daros esas pautas para que podáis pues, ponerlo en práctica en vuestras aulas. Pero no solo eso, sino ya veréis que también lo podéis incluso utilizar para vuestro beneficio. Y luego al final del todo tengo un pequeño regalo para vosotros y vosotras. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, que tengo mucho que contar. Siempre me gusta, y cuando hablo de tecnologías educativas, de cualquier tipo de tecnología, creo que es importante aterrizar en la realidad que tenemos pedagógica, es decir, es importante pensar el por qué voy a utilizar algo. Nos pasa mucho, sobre todo a los profesores que intentamos innovar, intentamos probar nuevas cosas en el aula, lo que nos ocurre es que tendemos voy a utilizar redes sociales en mi aula. Y muchas veces nos saltamos el para qué, ¿no? O el por qué. Entonces, o voy a utilizar esta herramienta o esta otra. Y a veces simplemente es pues, por probar y tampoco está mal, pero normalmente, y en eso insisto mucho en todos los cursos, siempre tenemos que tener un objetivo. Es decir, si yo detecto un problema en mi clase, lo que hago es intentar solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Pues ya veremos cómo. Entonces, pienso la solución y ya veo si tecnológicamente encuentro algún tipo de herramienta que me pueda ayudar. En muchos casos, pues podremos encontrar que para mejorar la motivación, para mejorar el trabajo colaborativo, para desarrollar competencias en nuestros estudiantes, para prepararles para su futuro profesional, por ejemplo, pues quizá las redes sociales pueden ser una solución, pero siempre dando respuesta a una necesidad, ¿vale? Yo tengo un objetivo, una necesidad, un objetivo y doy solución a través de esa tecnología en este caso o esta técnica que es utilizar redes sociales. Bueno, entonces, este modelo TPACK simplemente lo planteo porque a mí me ayuda mucho, porque ya os digo que si os fijáis con el currículum que tengo, vengo de ingeniería y me cuesta a veces el pararme a pensar. Entonces, para mí es muy sano el plantearme este modelo, que podría ser este o cualquier otro, simplemente para un momento de autorreflexión y decir, bueno, ¿para qué estoy utilizando esto? Este modelo, rápidamente lo comento, tiene 3 patas, donde la primera sería esos contenidos que yo voy a explicar. La segunda sería el cómo explicarlo, esa parte pedagógica, ¿no? Qué técnicas utilizo para explicar eso. Y aquí todavía no hemos hablado de tecnología. Esto, pues, en cualquier contexto tradicional podríamos hablar de ello. Y luego, finalmente, tendríamos esa parte que es la tecnológica. Al final, ¿me puede ayudar esta tecnología? Muy bien. ¿Cómo? ¿Con qué principios pedagógicos voy a utilizar? ¿Cómo me puede ayudar en este contenido específico? Que habrá algunas tecnologías que me ayudarán en unos contenidos y otras en otros. Vale, pues entonces, simplemente
me gusta hacer este pequeño parón para reflexionar. Y una vez hemos reflexionado, y espero que ya después de estos minutos ya estéis convencidos, convencidas de primero pensar antes de utilizar redes sociales o cualquier tecnología para vuestro aula, siempre buscando ese dar respuesta, ¿no?, a esa necesidad, pues vamos a seguir. Yo he detectado 3 enfoques cuando hablamos de redes sociales en educación que podemos revisar o que podemos encontrar. El primero es o los 2 primeros, vamos a ver que sobre todo este primero es más enfocado a mi persona. Es decir, yo como profesor, como investigador, como investigadora, ¿en qué me pueden ayudar a mí las redes sociales? Bueno, pues a dar esa visibilidad, a trabajar esa identidad digital o gestionar esa identidad digital profesional a través de redes sociales. Son una oportunidad para visibilizar mi trabajo, visibilizar mis artículos, mis proyectos, generar nuevas sinergias con otros y otras investigadores. Pues bueno, eso es uno de los enfoques. El siguiente enfoque es en nuestra docencia, es decir, vale, yo puedo utilizar estas redes sociales además, pues por ejemplo, para mejorar la comunicación con mis estudiantes. O la puedo utilizar para generar una comunidad en la que los estudiantes compartan contenidos. O como un tipo de estrategia en la que sean los estudiantes los que generen recursos a través de sus publicaciones. Aquí un ejemplo que pongo, aunque luego lo veremos, es pues muchas veces nosotros nos vemos en ciertas redes sociales como ya un poco ajenos. Nos cuesta entrar en ellas. Comentaba el doctor Clifton que decía que, hablando de mi TikTok, y yo le agradezco, pero yo veo que los estudiantes hacen cosas muchísimo mejor que yo. Entonces, pues quizá aprovechar, ¿no?, ese conocimiento que tienen, ese desparpajo que tienen a la hora de utilizar este tipo de redes e intentar focalizarlo hacia un punto más académico. Es decir, se os da muy bien hacer un vídeo, ¿por qué no hacéis un vídeo contando algo de mi asignatura y trabajando esa síntesis, esa investigación para poder contar en esos 3 minutos, en 1 minuto, utilizando esta red social? Bueno, pues eso es una forma de utilizar esas redes en nuestra docencia, siendo los propios estudiantes los que lo generen. Pero también como un espacio como fuente de contenidos, es decir, para yo utilizar contenidos de otros para utilizar en mis propias clases o simplemente mejorar mis conocimientos. Y el tercero de los enfoques es para nuestros estudiantes. Creo que es también una labor nuestra darles esa visión a los estudiantes de las posibilidades que les ofrecen estas redes sociales, que para ellos simplemente son un espacio de ocio, son un espacio, bueno, en algunos casos profesionales, ¿no?, cuando intentan ser influencers, pero nunca desde un punto de vista más académico, más profesional. Bueno, pues, por ejemplo, en Europa nosotros tenemos un marco de competencia digital del ciudadano. En ese marco se dice que es importante trabajar la gestión de la identidad digital, es decir, que los ciudadanos sean capaces de utilizar bien los medios digitales para darse visibilidad, para mostrar lo que están haciendo. Bueno, pues si nosotros aplicamos las redes sociales en nuestras clases, lo que estaremos haciendo también es hacerles ver a los estudiantes sus posibilidades a nivel profesional y que las utilicen para una gestión más adecuada. No digo que, bueno, pues si las quieren utilizar a nivel personal, pues las utilicen. Entonces voy a empezar focalizando esta presentación en esta primera aproximación, en la de la identidad digital. Vamos a ver por qué es importante. Me gustaría hacer un paso por todos estos 2 primeros enfoques, ya que el otro automáticamente, en el momento que lo utilicéis en el aula, los estudiantes verán esa posibilidad, y acabaré
volviendo otra vez a la identidad digital profesional, pero desde un punto de vista más de investigación. Porque también, pues hablando con los organizadores de este seminario, pues también querían que mostrase un poco pues, qué posibilidades nos ofrece a la hora de mostrar el resultado o nuestros resultados como investigadoras o investigadores. Bueno, cuando hablamos de identidad digital, pues, lo he dicho varias veces, pero no lo he definido, son ese conjunto de rasgos que nos diferencian de otras personas. Esto es lo que sería una identidad. Cuando hablamos de digital, realmente es esos rasgos, es aquello que hacemos en Internet, esa huella que dejamos, pues en ese campo digital. Todo lo que hacemos, pero no solo lo que hacemos, sino también lo que otros hablan de nosotros. Al final es ese rastro digital que se va dejando. Me gusta mucho poner esta imagen porque me parece que cuando llegó ese confinamiento debido a esa pandemia, al COVID-19, creo que nos hizo reflexionar, o me parece que sería importante reflexionar sobre el hecho que de golpe pasamos a estar, por ejemplo, en España estuvimos 3 meses encerrados en casa. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que nuestra identidad analógica, es decir, aquello que hacemos no en el entorno digital, sino presencial, desapareció, porque no nos relacionábamos salvo con las personas que teníamos en nuestras casas. ¿Qué ocurre? Que se multiplicó exponencialmente esas interacciones, esa huella que fuimos dejando en Internet, ya fuera para trabajar, ya fuera desde el punto de vista de ocio. Es decir, que creo que eso nos tiene que hacer reflexionar la cantidad de información que podemos llegar a dejar en la web. Fijaros en esta infografía que habla de lo que ocurre en un minuto en Internet al día, ¿vale? En un minuto de un día. Esta infografía se hace todos los años y es muy interesante pues, ver la cantidad de acciones que realizamos. Bueno, pues esto nos tiene que hacer reflexionar sobre esa presencia que estamos dejando en Internet, esa huella que estamos dejando. Luego, por otro lado, cuando enfocamos esta identidad digital, pues para aquellas personas más escépticas que dicen, bueno, es que esto de la identidad digital, ¿realmente alguien habla de ciencia en Internet? Bueno, pues hay una encuesta del CECID, una encuesta de percepción social de la ciencia que se hizo en España, donde se preguntaba pues a las personas sobre dónde buscaban información científica. Bueno, la televisión sigue siendo el primer medio, pero sí que en segundo lugar está Internet. Y bueno, dentro de Internet, perdón, encontramos que lo que más se utiliza para buscar esa información científica son las redes sociales. Por lo tanto, ya acotando un poco, quizá no sea tan mala idea utilizar esas redes sociales para darnos visibilidad. Sabemos que tenemos redes sociales específicas de ciencia, que luego para los científicos, que luego hablaré un poco de ellas, pero es que podemos divulgar y podemos llegar a otros científicos también a través de las redes sociales más conocidas. Twitter, Facebook, incluso Instagram, son espacios, vamos, yo en mi caso utilizo Twitter a nivel profesional y toda la información que encuentro en mi red, en mi red que he creado de contactos en Twitter, por ejemplo, es profesional y bueno, aprendo día a día porque para mí es como una especie de periódico adaptado. Bueno, pues cuando hablamos de esta identidad digital, de esta creación de la identidad digital, por un lado tenemos, y es importante, es un espacio perfecto para obtener fuentes, para reflexionar, para curar. Cuando hablo de curar me refiero a filtrar esos contenidos que encontramos en la web, tanto para compartirlos como para filtrar aquellos contenidos mejores que vamos o que nos van a venir bien a nosotros. Y es un espacio perfecto para generar contactos profesionales, para darnos visibilidad, algo que tanto nos interesa cuando publicamos, que es el hecho de conseguir citas, y que nuestros artículos vayan mejorando el número de citas, también los journals, ¿no? Donde publicamos, pues que tenga mayor número, más visibilidad al tener más citas. Obviamente nuestra reputación, la viralidad. Aquí dentro del mundo de las redes sociales, siempre cuando realizo talleres o tanto para doctorandos como para estudiantes
universitarios, de grado o de máster, siempre le doy la mala noticia que, bueno, pues el mundo académico nunca va a ser trending topic o pocas veces lo es, nunca no, pero pocas veces tiene una competencia complicada con el mundo más enfocado al ocio. Pero bueno, podemos conseguir nuestra cierta viralidad y llegar pues, a quien queremos llegar, porque también es importante. Y esto al final se ve reflejado en fomentar o mejorar la investigación. Fijaros, creo que gracias al hecho de existir las redes sociales, yo estoy aquí. Quiero decir que si no, no hubiera contactado con los estupendos profesionales de CIDITIC o con otras entidades con las que he colaborado sin importar el espacio físico. Entonces, creo que es una oportunidad. He tenido la inmensa suerte de poder colaborar con, por ejemplo, una investigadora en tema de insignias digitales, Ilona Buchem, en Berlín, sin llegar a conocernos presencialmente, simplemente hablando por Twitter, conseguir mejorar nuestro puesto de trabajo. Es algo perfecto para nosotros, ya os digo, desde el punto de vista profesional. Y entrando ya un poco más de lleno, siempre me gusta un poco definir las redes sociales. Creo que todos sabemos lo que es una red social, sin entrar con el adjetivo digital. Es cualquier estructura social donde pues, la formamos un conjunto de personas que nos relacionamos entre nosotros, con diferentes vínculos, con diferentes grados de relación y que van evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo. Estas redes, cuando las trasladamos al mundo digital, pues son las que conocemos como, pues ya les podemos poner un apellido, ¿no? De ResearchGate, Academia, Twitter, Facebook, bueno. ¿Qué clasificaciones hay? Muchísimas. A mí me gusta mucho la que propone De Haro cuando habla de, por un lado, redes sociales estrictas, que son aquellas que han aparecido con voluntad de crear contactos, de generar una red, realmente era su objetivo principal. Dentro de estas tenemos las horizontales y las verticales. Las horizontales no buscan que se hable sobre un tema específico. Luego cada uno, según los perfiles o los contactos que genere, pues hablarán de unos temas o de otros. Y luego tenemos otras verticales que normalmente son softwares o sitios web donde eres tú el que creas la red, ¿no? Te creas tu propio espacio y se habla de lo que tú decides hablar. Si yo creo una red social, pues para hablar de metodologías activas en educación, pues ahí solo se habla de eso. ¿Vale? Entonces, eso es un poco la diferencia. Y luego está, por otro lado, los servicios de la web 2.0, esos servicios con ciertas características que realmente no nacieron con una vocación de ser una red social, sino nacieron con otras finalidades, pero que ya sea por necesidad para ponerse a la altura de las redes sociales que han avasallado, o simplemente por mejorar sus características, pues han adaptado y han añadido características sociales. Profesionales como LinkedIn. LinkedIn, cuando apareció, su objetivo era compartir currículums y buscar trabajo. Pero hoy nadie me negará que LinkedIn es una red social donde tiene una filosofía muy parecida a la de Facebook, donde tiene un muro de publicaciones, la gente comparte. Lo que pasa es que se habla de un mundo profesional. Pero no era su objetivo inicial o, por ejemplo, ResearchGate realmente es un espacio para subir artículos, para subir también tu currículum más de investigación, pero al final también se generan sinergias, puedes escribir mensajes privados. Lo mismo ocurre con espacios, pues, por ejemplo, como pueda ser YouTube, donde era una red de streaming para subir vídeos. Pero nadie me negará que a día de hoy podemos contactar, podemos interactuar, es decir, tiene cualquier característica que pueda tener una red social. Así que, bueno, y las aulas virtuales cada vez tienen una tendencia más hacia convertirse en redes sociales. Les falta algunas un poco, pero ahí van. Y entonces, pues rápidamente, para poner algunos ejemplos, esas redes sociales estrictas que os comentaba, Facebook, Twitter, que son horizontales totalmente. Las verticales, bueno, pues las que se crea cada uno, por ejemplo, hay una plataforma para crearlas que se llama Elk, pero hay otras. Y ya os digo, las estrictas, pues Facebook, Twitter. En Twitter podemos hablar de fútbol o podemos hablar de ciencia
Es decir, eso ya lo decidimos nosotros. Existen otras, MeWe, Vero, que tienen muy pocos usuarios, pero ahí están. Mastodon, que ahora se puso muy de moda, ¿no? Cuando Elon Musk compró Twitter y muchos nos fuimos a Mastodon y creo que ahí se ha quedado porque de momento ahí está. Bueno, luego tenemos servicios web, lo que os comentaba antes, LinkedIn, Instagram, YouTube, Discord, Pinterest, TikTok. Al final son espacios con TikTok. TikTok nadie me va a negar que es una red social, pero el objetivo es compartir vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, y luego ya os digo otras más para curación de contenidos como Scopit, About Me para compartir una especie de currículum, y luego científicas como Loop, Publons, que ahora es Research ID, ResearchGate, Academia.edu, y por supuesto las famosas plataformas de mensajería instantánea, que creo que nadie me negará que a día de hoy estamos hablando de ellas como auténticas redes sociales. Tenemos canales de Telegram con miles de usuarios, grupos de Telegram, WhatsApp también es una red que al final pues, nos permite crear canales de difusión, nos permite crear grupos con muchísimos usuarios que al final se convierten en redes sociales, aunque su finalidad al principio era mensajería instantánea. Por eso las pongo ahí en el medio, que están ahí. Luego, cuando hablamos de redes sociales, yo siempre recomiendo, y creo que es importante, conocerlas. Sobre todo si yo las voy a utilizar en mi clase, en mi aula. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo analizo esas redes sociales, lo que voy a poder ver es, pues, por ejemplo, si mis estudiantes están en ellas. ¿Qué sentido tiene? Además, justo lo estábamos hablando antes de empezar de cómo cambian los estudiantes cada año. Si yo veo que los estudiantes que van a entrar ahora, por ejemplo, que yo ya lo sé, no usan Facebook, que yo siempre les pregunto, pero sé que nadie levanta la mano, ¿qué sentido tiene que yo utilice Facebook? Que bueno, aquí también podríamos hablar, porque a veces quizá una estrategia buena puede ser que queramos moverles hacia nuestro terreno. Pero bueno, que en general, ¿dónde quiero llegar? Que es importante que sepamos si la red que vamos a utilizar tiene usuarios, tiene tendencia a mantenerse, no va a desaparecer. Bueno, pues eso es muy importante. Entonces, para eso yo siempre recomiendo mirar, pues aquí, por ejemplo, en el caso de España tenemos IAB, que es una empresa que hace estudios de redes sociales. Es una empresa internacional, con lo cual no sé si realiza estudios, por ejemplo, en Panamá, no lo sé, pero seguro que hay alguna empresa que realiza esos estudios. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo, o a estudios generales, hacia dónde van. Más que nada, pues por no utilizar una red que está abocada al fracaso. Entonces eso es importante. Luego también, pues por ejemplo, seguir blogs donde se hable de tendencias de redes sociales. 13 bits, por ejemplo, es un blog muy interesante que también tiene en cuenta de Twitter, y para mí es clave porque yo les sigo, entonces siempre van contando las novedades que vienen o que van a tener las redes sociales. ¿Y por qué para mí es importante? Pues porque me da ideas. Por ejemplo, cuando aparecieron los famosos fleets, que venía a ser las stories, esas historias de Instagram, pero en Twitter, pues yo que utilizo mucho Twitter, le vi mucho potencial. Al año y poco, los cerraron. Entonces, pero también me enteré antes de que los iban a cerrar. Entonces, bueno, pues estaba bien estar al tanto, más que nada por no basar mi estrategia docente en una herramienta que va a desaparecer, o si aparece una nueva herramienta, pensar en si la puedo utilizar, si me puede dar esa solución a esa necesidad que os insistí antes que podemos tener. Y luego también algo que recomiendo es probarlas. Pues lo que os decía antes, Mastodon, Hive, Post, son redes que estoy probando. Les falta bastante, pero bueno, yo estoy ahí. No os digo que tengáis que probarlas todas, pero a veces, bueno, pues no está mal ir viendo, porque a veces puede ser que de golpe encontréis esa red que da solución a un problema que tenéis, ¿vale? Bueno,
En cuanto a usar redes sociales, ese segundo punto, hemos visto un poco identidad digital. Ya os he dicho que luego volveremos, pero hemos visto identidad digital, hemos estado ya introduciéndonos en qué son las redes sociales, en cómo las podemos utilizar, ¿no? Bueno, más que cómo podemos utilizarlas, esa teoría, ¿no? de redes sociales. Y ahora vamos a ver primero cómo las podemos utilizar en el aula. Entonces, claramente, como recurso docente, ¿vale? Es como comunidades virtuales de aprendizaje y como actividades con los estudiantes. Recursos docentes es utilizando los propios contenidos que nos encontremos en la web. Encuentro un vídeo de TikTok que explica un concepto de física, perfecto. Quizá lo está explicando un estudiante de otra universidad, pero quizá veo que eso puede apoyar mi explicación y acercarles a ellos, o incluso me puede ayudar a mí a mejorar mi explicación para enfocarla a cómo explicársela a mis estudiantes, porque a veces sabéis que nos cuesta que algunos conceptos los comprendan. Entonces, bueno, pues podemos utilizarlo como recursos docentes, ¿por qué no? Podemos utilizarlos como comunidades virtuales de aprendizaje. Voy a definirlas. Estas comunidades son espacios en los que nos agrupamos para aprender sobre algo. Lógicamente, cuando hablamos de virtual, pues lo movemos a Internet y en este caso, pues creo que queda muy claro qué sitio es perfecto para generar esas comunidades virtuales de aprendizaje. Pues una red social. ¿Podríamos decir un foro? Por supuesto. Pero bueno, no sé vuestro caso, pero en mi caso los foros con los estudiantes son bastante, vamos, en mi caso siempre suele ser señal de fracaso utilizarlo o sinónimo de fracaso cuando lo utilizo en mis clases, porque bueno, es un tipo de comunicación que ya no funciona con los estudiantes. Sí, funciona cuando les obligo, pero de forma natural no les sale. No es la forma que tienen de expresarse. Entonces, bueno, para ello, pues a mí, por ejemplo, me ha venido muy bien utilizar Telegram, pero bueno, se pueden utilizar otras redes sociales. Y muchas veces autores hablan de abrir el aula, es decir, crear una especie de aula paralela utilizando esas comunidades virtuales de aprendizaje. Y finalmente, y ahora entraré un poco ya más detalle de las comunidades virtuales de aprendizaje, también las actividades de los estudiantes. Yo esto insisto mucho, porque hay profesores que me dicen, es que yo no me veo grabándome un TikTok. Bueno, no pasa nada, no tienes por qué grabarte tú un TikTok, haz que lo graben los estudiantes. ¿Vale? Entonces, es decir, no tenemos por qué ser nosotros expertos en esa red social y utilizarla nosotros como generadores de contenido o ser nosotros los que publiquemos. Podemos hacer que sean nuestros estudiantes. Entonces, en cuanto a las comunidades virtuales de aprendizaje, ¿para qué las podemos utilizar? Bueno, primero, nos solucionan el problema de ubicación y tiempo. Yo las utilizo mucho en el mundo de los MOOC. Yo soy profesor en un curso abierto masivo en línea, los MOOC, Massive Open Online Courses. Son estos cursos donde puedes tener cientos de estudiantes, participantes, hasta miles, y donde pues normalmente, pues ahora mismo estoy en una edición de Miriada X, en un MOOC se llama Potenciate con redes sociales, y ahora mismo tenemos 515 estudiantes, que no es mucho, pero y están repartidos por todo el mundo. Somos más o menos mitad en España y otra mitad en América Latina. Entonces, fijaros, la diferencia horaria es abismal, pero nosotros utilizamos un grupo de Facebook en el cual no tenemos problema, porque bueno, pues cada uno escribimos a nuestra hora, pero nos vamos contestando de manera síncrona y sin problema o las veces que coincidimos. Facilitamos también el contacto entre estudiantes docentes. Eso es importante. Cambiamos un poco la forma de comunicarnos, nos actualizamos esa forma de comunicarnos. También muchas veces, para mí las comunidades virtuales de aprendizaje, al salirse del campo más formal, universitario, te facilita el conectar, por ejemplo, con profesionales. Nosotros, en mi caso, en la Universidad de Juan Carlos, en mi aula virtual, yo no puedo meter a un profesional de fuera. Pues yo, por ejemplo, doy una asignatura de introducción a la programación. Yo no puedo meter a un programador de fuera en mi asignatura para que, por ejemplo, les dé consejos a mis estudiantes. Pero sí les podría meter en una comunidad de Facebook o del grupo que fuera porque es un espacio intermedio, ¿no? Y acercas un poco también al mundo profesional.
das más herramientas, obtienes más información, implicas al estudiante, porque al final es un sitio en el que tú le puedes motivar a que comparta enlaces de interés que encuentre, pueden debatir publicaciones de sus compañeros, puede ver qué están haciendo otros, animarle, motivarle. Y al final, lo que digo, y esto es relacionado con el tercer enfoque, es que los estudiantes vean la potencialidad de estas redes sociales, ¿no? De cómo lo pueden utilizar en el ámbito profesional. Empiezan a ver que esto no solo es un sitio donde jugar y pasar el rato, sino es un sitio donde hay profesionales que trabajan con ellas y que es un sitio donde puede ser una oportunidad profesional. Bueno, siempre recomiendo cuando uno decide, vale, voy a utilizar una red social como comunidad virtual de aprendizaje, pues siempre recomiendo tener algunos criterios que son importantes. Es decir, no escoger voy a coger Instagram o TikTok que está de moda, no. Normalmente suelo mirar la edad. Depende de qué edad tengan mis estudiantes, pues primero si está permitida la edad, eso para si son menores de edad. Y si son mayores de edad, pues si la van a utilizar. ¿Qué tipos de contenidos puedo subir ahí? Imaginaros que yo voy a utilizar Instagram. En Instagram no puedo subir texto. Lo puedo subir como una imagen. Pero, por ejemplo, no puedo subir enlaces, no puedo compartir algo de fuera. Es decir, tengo que ver si me vale o no me vale. Si yo quiero enfocarlo más a textos cortos, pues utilizaré Twitter, o si quiero textos muy largos, utilizaré Facebook. Es decir, eso es importante. Si el contenido que subo se puede organizar. Es decir, si tengo alguna forma de utilizar hashtags para clasificar esos contenidos, si se pueden hacer búsquedas, qué tipo o qué niveles de interacción hay. Hay veces que solo me gusta pues, o me interesa pues, que puedan comentar o puedan dar me gusta. Pero imaginaos que quiero más niveles de me gusta, ¿no? Sabéis que en ciertas redes como LinkedIn o Facebook, pues hay diferentes niveles, me gusta, me encanta, me apasiona, me entristece, bueno, pues hay bastantes niveles. Pues tendremos que ver qué herramientas internas tienen, por ejemplo. Es decir, Facebook nos ofrece la posibilidad de crear grupos y páginas. Bueno, pues Facebook ya tenemos esa opción. O Twitter nos permite la opción de crear un perfil o tantos perfiles como queramos, mientras que se asocia a un correo. O ahora están en fase beta, que no sé cómo acabará, las comunidades de Twitter, que es una opción también. Es decir, tengo que ver qué herramientas tiene y si las voy a usar, no las voy a usar, si me ayudan o no me ayudan. Eso es muy importante. Y ver qué posibilidades educativas tienen, investigar si otros docentes lo han utilizado. También a veces, según si yo voy a utilizar esta comunidad en una asignatura con más profesores, tendré que ver si me permite, por ejemplo, que existan varios administradores. En los grupos de Facebook yo puedo poner varios administradores. Si, por ejemplo, utilizo una cuenta de Twitter, solo puede haber un usuario que entre a esa cuenta de Twitter y la gestione. ¿Qué hago? ¿Creo un correo electrónico común? Eso hay que verlo, todas esas cosas. Luego también algo que a mí también me parece importante, que es la sensación de comunidad. Y ahí hablo entre redes sociales que están distribuidas o concentradas. ¿Con qué me refiero a eso? Cuando me refiero a distribuido, me refiero que no hay un punto de conexión del contenido. Es decir, es cuando, por ejemplo, Twitter. En Twitter, si yo quiero crear una comunidad de aprendizaje sobre física con mis estudiantes de mi asignatura de física, vale, yo me puedo crear un perfil de física, ¿no? Pero vale, mis estudiantes van a compartir todo lo que compartan, lo van a compartir a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que van a compartir los contenidos de mi asignatura, pero también van a compartir los contenidos de otras cosas. Eso, si usan su cuenta, hombre, podemos obligarles a que se creen una cuenta solo para la asignatura, pero eso también lo va a complicar todo. Entonces, al final, tú en tu cuenta de Twitter no puedes hacer que una publicación aparezca en un sitio y otra publicación en otra. Lo máximo es utilizar un hashtag y que luego se pueda recuperar esa información. Pero ya te supone un esfuerzo extra. Entonces, eso es distribuido. En Instagram igual. Yo puedo hacer que mis estudiantes suban fotos de mi asignatura de arquitectura y fotos de estructuras que encuentren, pero también subirán fotos de sus vacaciones. Entonces, ¿cómo agrupo toda esa información? Bueno, pues eso está las redes concentradas. Es decir, Facebook, por ejemplo, me permite crear grupos
En esos grupos, los estudiantes escriben solo dentro de ese grupo. Yo, a partir de una URL, puedo recuperar ese contenido que han escrito solo dentro de ese grupo. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que nos puede interesar una estrategia u otra. No digo que una sea mejor o otra, pero que lo tengamos en cuenta. ¿Qué nivel de estadísticas me va a ofrecer? Eso es muy importante también. Es decir, si yo la red por la que voy a apostar no me ofrece ningún tipo de estadísticas, bueno, pues eso me va a suponer un problema, pues por ejemplo, a la hora de ver los resultados, si está funcionando, si luego además quiero publicar pues lo que estoy haciendo para que tenga un rédito también como investigador, pues también cuantas más estadísticas me dé, mejor. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora a continuación os voy a dar una visión muy rápida de algunas redes. Todo esto lo tenéis, os voy a pasar esta presentación, con lo cual podéis verlo. Simplemente pues comentaros Facebook. Para mí Facebook, aunque reconozco que no están casi los estudiantes y que a mí como modelo de red social no me apasiona, sí que es verdad que para crear comunidades virtuales de aprendizaje creo que es de las mejores, porque tiene esa opción de los grupos. Existía antes Google Plus, que tenía las comunidades, que me encantaba, pero desapareció esa red. Entonces, bueno, pues nos tenemos que quedar pues con lo que hay. Entonces, Facebook pues, nos permite tener cuidado porque solo podemos crear un perfil personal, es decir, el perfil está asociado a una persona. A diferencia de Twitter, que puedes crear perfiles de cualquier cosa, aquí tienes que ser personal. Por eso luego tú puedes llegar y crearte pues los grupos, que es lo que yo recomiendo. Se pueden crear páginas también para crear comunidades de aprendizaje. El problema es que las páginas, quien lleva la voz cantante es el profesor o el administrador. Es decir, los participantes no pueden publicar o lo que publican no aparece con protagonismo. Para crear una comunidad donde realmente se genere interacción, os recomiendo los grupos. Además, podéis hacer que que haya un sistema de aprobación previo de las publicaciones si no os fiáis de los estudiantes. Se pueden generar salas de videoconferencia, eventos, puedes crear encuestas, permite la opción de hashtags, por lo tanto es interesante. También, bueno, os pongo aquí algunos grupos. Hay grupos donde además se habla de temáticas muy interesantes, donde os recomiendo, en este caso, no para el aula, ¿vale? No para crear comunidades virtuales de aprendizaje para vuestros estudiantes, sino para vosotros. Es decir, existe un grupo, por ejemplo, de gamificación en el aula, que son 94.000 miembros, donde lo que hacemos es, muchos profesores compartimos recursos. Eso es un claro ejemplo de comunidad virtual de aprendizaje y perfecta, además. Luego, bueno, pues podemos utilizarlas, los grupos de Facebook, por ejemplo, yo lo utilizo para un curso que doy de redes sociales en mi universidad, en el plan de formación, en el cual obligo, entre comillas, a los participantes, que son otros profesores, a que compartan los ejercicios, que son búsquedas de información, ideas, que los compartan en ese grupo, en esa comunidad, para irles acostumbrando un poco. Y en los MOOC, como os comentaba antes, yo además en los MOOC utilizo siempre dos grupos, ¿vale? Como son muchos estudiantes, tengo el grupo que yo lo llamo el oficial, que es donde donde trabajamos incluso cuando no hay MOOC, cuando no hay curso, la gente sigue compartiendo información. Y luego, por otro lado, tenemos los grupos de prácticas, donde cada edición del curso ahí los profesores practican y no pasa nada. Hagan lo que hagan, ahí se genera ruido, pero no pasa nada. No metemos ruido en la principal, donde hay gente que ya está trabajando. Bueno, Twitter. En mi caso es una de mis favoritas porque me gusta, es muy directa, vas muy al grano, tiene 280 caracteres, ya sabéis, es una red social muy concreta de microblogging y tiene grandes opciones de viralidad, es decir, puedes potenciar ahí la viralidad de tus publicaciones, permite subir bastantes tipos de contenidos. Y bueno, pues podemos fijaros aquí, esto es un ejemplo de una asignatura de informática y competencia digital docente, donde pues los profesores generan un diario de la asignatura, van dando retos muchas veces, interactúan con los estudiantes, les piden información. Bueno, pues lo que hacen es fomentar un poco esa interacción. Os dejo aquí otros ejemplos también muy interesantes. Uno siguiendo la serie de Por 8 razones de Netflix, pues hicieron una idea para motivar a los estudiantes y fomentar la interacción, pero también podemos utilizarlas pues, para grupos de innovación, grupos de investigación, escuelas.
Podemos aprovechar, por ejemplo, crear los famosos, bueno, aparte de los hashtags que nos permiten recuperar la información, también podemos crear hilos, por ejemplo. Bueno, aquí en relación a los hashtags hay uno que es filorretos, que es muy interesante, ¿no? Lo propuso un investigador y bueno, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, que está muy bien. Hay otro de tesis en un minuto, un hilo, o hilotesis, me parece que se llama, donde tú puedes compartir utilizando el hashtag tu tesis. Y con relación a ese ejemplo que ahora os lo mostraré, están los hilos. Los hilos nos permiten agrupar, ¿vale?, bastantes tweets a partir de un tweet inicial. Y bueno, pues fijaros aquí, este me encanta, que es un profesor de matemáticas que explica las matemáticas relacionándola con las transformaciones de los Pokémon. Y bueno, creó un hilo pues contando eso. O lo que os decía antes, los hilos y los hashtags, pues el hilo tesis de la Politécnica, por ejemplo, y de también la Rey Juan Carlos, donde se animaba a los estudiantes, a los doctorandos, a compartir su tesis a través de hilos, a través de esos tweets enlazados y explicar pues eso, un concepto. Es muy interesante también utilizar, por ejemplo, los Twitter Chat. Los Twitter Chat consiste en dedicar un día, una hora, citar a tus estudiantes a esa hora y tú ir lanzando cada cierto tiempo, 6, 7 minutos, preguntas. Y ellos tienen que ir contestando a esas preguntas. Bueno, pues también es bastante motivador. Aprovechar otras herramientas como los directos de Twitter, los audios, espacios, las comunidades que están en beta, ¿vale? LinkedIn. No voy a entrar en detalles, pero seguro que la conocéis. Es muy parecida en cuanto a filosofía de cómo trabajar que Facebook, pero bueno, un enfoque más profesional. Y también tiene grupos. Para mí, ¿cuál es la única desventaja de los grupos? Que son grupos cerrados. Es decir, los grupos en Facebook tú puedes hacer que sean cerrados, que nadie vea los contenidos, o que sean abiertos. Yo, que soy muy pro recursos educativos en abierto, contenido, ciencia abierta y todo, pues a mí es que me gusta que los grupos sean abiertos y que todo el mundo pueda ver lo que se hace. Entonces, porque realmente eso es lo que se llama abrir el aula, ¿no? Pero en LinkedIn los grupos son cerrados. Tienes que formar parte de ese grupo para que se pueda ver el contenido. Aún así, son muy interesantes y también son opciones perfectas. Instagram, lo mismo. Instagram, volvemos otra vez al problema que tenemos con Twitter, pues que al final es redistribuido, pero bueno, lo podemos utilizar, tiene grandes opciones como las stories, los reels. Bueno, las stories, pues quien no lo sepa, son vídeos de 15 segundos que podemos subir a nuestro estado y duran 24 horas. Y a las 24 horas se borran. Entonces, bueno, pues generas esa idea de publicaciones efímeras que se inició con Snapchat. Y bueno, pues nuevamente es una red que tiene muchos usuarios, a los estudiantes les gusta, es muy atractiva, podemos compartir infografías, lo podemos utilizar tanto para generar nosotros recursos o compartir recursos de nuestros estudiantes que generen a través de sus redes. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si ellos suben información, luego nosotros la podemos recopilar en lo que se conoce con guías. Las guías son una herramienta de Instagram donde tú puedes recopilar publicaciones que encuentres de otras personas. Pues puedes crear guías con recursos de tus estudiantes. Puedes animar a tus estudiantes a que utilicen las guías y generen una guía con información de interés que encuentren de tu asignatura. Es decir, fijaros la cantidad de información con la que podemos jugar. Aquí hablamos de un ejemplo de construcción al detalle, que es una cuenta que muestra ejemplos reales pues para una asignatura de arquitectura. Y ejemplos también pues, para mostrar, por ejemplo, esto es de innovación, un grupo de innovación que muestra sus propuestas, otro grupo de recursos humanos, de una asignatura, perdón, de recursos humanos que animan a los estudiantes a generar situaciones profesionales. Lo mismo podríamos hacer en TikTok. Además, TikTok, los estudiantes están súper enganchados a esa red y bueno, pues es una apuesta perfecta para que lo utilicen. Y bueno, pues aquí nuevamente, como TikTok necesitas más competencias, destrezas, pues reconozco que
que a veces es mejor que sean los propios estudiantes los que lo utilicen, pero de verdad que puede ser algo muy motivador para ellos el hecho de utilizar y crear sus propios contenidos en TikTok. Aquí os pongo un ejemplo de una estudiante de máster de la Politécnica, donde ha creado una cuenta de TikTok que es Hablemos de Barcos, y ella se dedica a explicar elementos o características con mucho rigor y con un elevado nivel, es decir, que es información técnica, pues sobre barcos. Otro profesor que interactúa con sus estudiantes contando anécdotas. El Ciberimaginario, un grupo de investigación que comparten todo lo que van haciendo. Pero tenemos infinidad de soluciones. Tenemos Discord, Twitch, que también Twitch está muy de moda cada vez más entre docentes, lo que os comentaba antes, WhatsApp, Telegram. Vamos, que tenéis muchísimas opciones. Yo creo que os he abierto un montón de ideas. Y ya para ir terminando, simplemente comentaros que es muy importante evaluar, ¿vale? Evaluar esos resultados, es decir, cómo evaluamos a nuestros estudiantes utilizando redes sociales. Bueno, pues para ello es importante que ellos recuperen las URLs de las publicaciones, pero, es decir, compartan con nosotros las URLs de sus publicaciones, pero cuidado. De alguna manera deberíais de capturar pantalla o algo, o que los estudiantes os compartan pantalla. Es decir, no perdáis las evidencias educativas, ¿vale? Porque al final eso nos lo pueden pedir en algún momento. Entonces, es importante esa parte, que hay veces que decimos, bueno, lo han subido en sus redes sociales, pero si mañana borran esas redes sociales, ojo con eso. Tened en cuenta esa parte que muchas veces no la tenemos en cuenta. ¿Y cómo podemos evaluarles? Bueno, pues desde rúbricas para evaluar las propias, por ejemplo, recursos que han generado, ¿no? en esas redes sociales, que se evalúen entre pares también, o una prueba final, que al final el hecho de haber realizado ese trabajo, ese proyecto, o haber estado trabajando en la comunidad, bueno, pues que se vea, ¿no? Y luego, lógicamente, hay que evaluar también la experiencia, es recomendable. Os dejo aquí opciones también para recopilar evidencias y enlaces que os pueden venir bien, otras herramientas. Y esto era el pequeño regalo que os quería dar. Este es un curso que tengo totalmente en abierto, lo he creado con una herramienta de presentaciones que se llama Geniali, y es para vosotros, está en abierto. Os explico todo lo que he contado aquí, pero en un curso que forma parte del plan de formación del PDI de la Universidad Rey Juan Carlos. Y son vídeos explicativos, más o menos son 15 horas de curso, y ya digo, entráis ahí, no tenéis ni que registraros ni nada. Y acabar ya, y perdonadme que me estoy pasando un poco, ya han pasado los 45 minutos, tengo aquí mi cronómetro, simplemente una visión rápida, que no os olvidéis de las redes académicas, que son importantes. Tenemos ResearchGate, creo que para mí creo que es un básico, al igual que para identidad digital creo que también tenéis LinkedIn. Bueno, pues para nosotros como investigadores, investigadoras, tener una cuenta en ResearchGate es básico. Es perfecto pues para compartir pues esos artículos que estamos haciendo, que estamos publicando. Yo soy partidario de enlazar normalmente el artículo a la web original donde está para no duplicarlos, pero bueno, ahí cada uno tiene su estrategia. Tenemos aplicación móvil y bueno, antes tenían un indicador que era el ResearchGate, el RG ahora se llama RI, Research Interest Score, ¿vale? Pero es importante, pues también podemos ir viendo cómo funciona. Entonces, hasta aquí os doy unas ciertas pautas que es importante y recomendable ir rellenando, ¿vale? Con estas podemos ver cómo vamos evolucionando. Tenemos otra como es Academia, academia.edu. Yo ahí tengo usuario. Personalmente no me gusta mucho porque es de pago y la mayoría de opciones son de pago, pero ahí estoy también, ¿vale? Entonces no es la que más recomiendo, pero por estar tampoco está mal, ¿no? Y luego tenemos otras opciones que os dejo aquí, como Publons, pero ahora fijaros, abajo del todo a la derecha, aquí veis que tenemos Clarivate, ¿no? Porque Publons ahora está metida dentro de la Web of Science. Está muy bien porque además que trabaja con métricas alternativas, las altmetrics, nos muestra pues cómo nuestros artículos van creciendo o tienen citas en otros sitios que no son otras revistas, sino son redes sociales, tienen en cuenta cómo se comparten en blogs. Por lo tanto, son métricas interesantes. Pues además también podemos mostrar
las revisiones que hacemos. Entonces, yo recomiendo tener ese perfil creado y conectado. Lo podemos conectar con ORCID, entonces sin problema. Por supuesto, Google Académico creo que debemos estar también y tenerlo bien gestionado. Podemos estar en Mendeley, ScienceBook, Microsoft Academic, Semantic Scholar. Sobre todo, para mí los básicos, aparte de LinkedIn, ResearchGate y Publons, bueno, Clarivate ahora, ese perfil de la Web of Science y Google Académico. Esos tres deberíamos estar, ¿vale? Y nada, que disculpadme por estos 3 minutillos que me he pasado, pero os quería comentar eso y creo que era importante. Y de nuevo, daros las gracias y si tenéis preguntas, pues aquí estoy, ¿vale? Agradecemos enormemente la información que nos has brindado, Oriol. Es de mucha, mucha ayuda para nosotros en el área también de investigación que necesitamos dar a conocer nuestro trabajo y todas aquellas cosas que estamos realizando acá en el centro de investigación. Eh, Os he avasallado, Cualquier ya lo sé. pregunta, ajá, exacto. Las preguntas, si existe alguna pregunta, por favor, aquí el doctor Clifton Clooney nos informa, nos dice, excelente marco de reflexión para el uso de las redes sociales en la práctica docente. Gracias, felicidades. En base a su experiencia, ¿nos podría comentar de algunos desafíos que tienen las instituciones educativas y profesores al incorporar las redes sociales en su metodología de enseñanza? Pues mira, la primera, la formación, básico. Tenemos nosotros, por ejemplo, estamos con el plan de formación, que de hecho el jueves que viene empiezo ya el curso de redes sociales. Tengo 70 profesores, tuve otros 50 el año pasado. Es básica la formación, conocerlas. Básico, creo que deberíamos, no quiero decir obligatorio, pero creo que como investigadores tenemos que conocerlas, porque es que si no nos van a adelantar por todos los sitios. Es decir, que no esté, no pueda compartir sus trabajos, lo va a tener complicado. Entonces, creo, están apareciendo las métricas alternativas. No sé hasta dónde van a llegar. No sé si esto se va a quedar realmente afianzado o no, pero están ahí. Entonces, creo que es básico esa formación, aplicarlo no solo a la docencia, sino también a la investigación. Y docencia, pues, por supuesto, es una técnica más. Pero, nuevamente, es muy importante esa parte de la formación, pues, por lo que digo, porque algo tan sencillo como las evidencias, eso que comento, si nosotros desde el punto institucional no hacemos hincapié en esas evidencias que tenemos que guardar, muchas veces no caemos en ello y no las guardamos. Y podemos, bueno, me imagino que en todas las universidades tenéis luego algún tipo de, bueno, los grados vienen desde cada uno, desde sus agencias acreditadoras, ¿no? A hacer esas revisiones, ¿no? Del grado y te piden muchas veces, pues, porque a esta persona pues, le pusiste esta nota o entonces todo eso tienes que acreditarlo, tienes que mostrar esa evidencia y si de golpe pues ese estudiante ha borrado su cuenta de TikTok y le has hecho grabar un vídeo, ¿qué haces? Entonces, hay que ir con cuidado con eso. Entonces, por lo tanto, sí, sobre todo la clave, formación. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta, Oriol, de María Tedino de la Universidad Católica Argentina. ¿Podemos tener un foro donde los alumnos respondan un mensaje con los links de sus publicaciones para evaluar? ¿Cómo usa usted la inteligencia artificial para el uso de las redes? Es una enorme satisfacción escucharlo. Bueno, pues muchas gracias, María. Y pues por un lado, en cuanto a lo del foro, cualquier red social es un espacio perfecto para ese foro, ¿no? Nosotros luego, yo lo que suelo hacer, porque yo con los estudiantes, ¿cómo les evalúo? Por ejemplo, si he utilizado redes sociales. Bueno, lo que les pido es que luego su publicación me la enlacen a mi aula virtual y yo luego ya pincho y ya les evalúo esa actividad. Por ejemplo, si queremos hacer una evaluación o un concurso o algo así, pues también lo podemos hacer con los me gusta o lógicamente, bueno, se puede utilizar el foro de
nuestras aulas virtuales, ¿no? De Moodle, pero ahí nuevamente volvemos son herramientas un poco más, pues para los estudiantes son poco agradables, es que es realista. Al final un foro no les gusta y les cuesta seguirlo. En cuanto a si utilizo inteligencia artificial, sí, no todo lo que me gustaría, porque, bueno, porque tampoco me hace falta siempre utilizarlo, pero bueno, de hecho uso en la portada, se me olvida decirlo, la portada de esta presentación la he hecho con inteligencia artificial. Quiero decir que, a ver, la voy a poner ahora, la voy compartiendo mientras, luego cuando me hagan una pregunta la comparto de nuevo. Pues sí, lo he hecho con inteligencia artificial. Sí, se pueden utilizar, pues, por ejemplo, para ayudarte a coger ideas. A mí, por ejemplo, lo que me cuesta mucho, cuando ya desde el punto de vista más, más investigador, es qué hashtags poner. No tengo imaginación y entonces a veces sí que le pregunto a ChatGPT o alguna red, sí que pregunto o ayudarme a montar un plan de comunicación o aunque reconozco que a mí es que me gusta lanzar mis yo soy partidario de que nosotros, demos ese lado humano. Entonces, a mí, por mi forma de expresarme, una inteligencia artificial no va a reproducir cómo me expreso yo. Entonces, yo la utilizo mucho para charlar con ella. Es un poco extraño, pero sí, porque me da ideas. Entonces, le digo algo y me rebate, y entonces vamos hablando, y entonces de ahí me salen ideas y las utilizo. Pero vamos, que he visto más formas de utilizarlas de las que realmente hago yo luego. Perfecto, mil gracias, Oriol. Bueno, ahí el señor Carlos Lombas nos deja una nueva red que ha sido recién descubierta, Searchcolic, algo así entiendo. Ahí tienen el enlace por si quieren revisarlo en el chat de Microsoft Teams de este evento. Bien, por el momento al parecer no hay más preguntas. Queremos agradecerte enormemente, Oriol, la intervención que has tenido, muy, muy interesante e importante la información que nos has brindado. Para las personas que están interesadas en la presentación, Oriol nos la va a estar pasando, así que la vamos a estar Sí, ahora la subo aquí si también queréis. colocando, exacto. La vamos a estar colocando en nuestros sitios de redes sociales o también la parte de YouTube. Exactamente. Entonces, agradecida. Y entonces vamos a darle paso a la siguiente conferencia del doctor Haiger Muchas Vázquez. gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale, sigo por aquí, Bien. quito la cámara, pero sigo por aquí. Exacto, Gracias. te lo vamos a agradecer mucho, Oriol. Ok. Bien, el doctor Haiger Vázquez Torres es investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro de Investigación CIDITIC. Posee el título de doctor en Ingeniería Informática y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de Panamá. Realizó estudios en Madrid, España, en doctorado en Ingeniería Informática, programa Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, donde además se especializó con una maestría en Ingeniería Multimedia en la misma universidad. Su investigación inició con su tesis doctoral titulada Redes sociales profesionales y networking en el campo de los negocios y de la empresa en organizaciones de Panamá, Centroamérica y el Caribe. Demos la bienvenida al doctor Haiger Vázquez con el tema Internet, Tecnología y Sociedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días y bueno, buenas tardes hasta España. Excelente presentación, doctor Oriol. Ok. Ok, no sé si la pantalla se está viendo. Espérate, déjame ver. Ok. Hola, Sí ¿me se ve la escuchan? ¿Sí, pantalla, verdad? Haiger. Sí, sí, Ahora se escucha. sí se visualiza. Ok, perfecto. Ok. Bueno, miren, entonces, bueno, este marco, ¿no? Este marco bien especial que tenemos en aniversario del Centro de Investigación y tomando ciertas palabras de mi antecesor, realmente excelente ponencia, profe.
La verdad que una vasta experiencia en esta línea del uso de redes sociales en la educación. Aquí hemos hecho varios intentos y bueno, estamos en ese proceso de seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, les traigo un poquito el tema este que estamos tratando, ¿no? Internet, tecnología y sociedad. A mí me gusta llamarle sociedad solamente porque ya realmente es una sociedad de la información, una sociedad o sea, que realmente está hiperconectada, ¿no? Y que forma parte de lo que nosotros estamos manejando diariamente a nivel mundial, ¿no? Todos tenemos actualmente en nuestros bolsillos, o la mayoría de las personas, yo quisiera pensar, ¿no? O sea, que tienen en su bolsillo una computadora portátil, ¿no? O sea, que tiene forma de teléfono, ¿no? Eh, y claro, es mucho más poderoso que, o sea, que muchísimos equipos que en algún momento tuvimos o sea, cuando iniciamos en este camino de la informática, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que esa sociedad que está hiperconectada genera información diariamente, ¿verdad? Genera información de muchas formas. O sea, lo vimos con varios ejemplos de los que mencionó el profesor, en donde realmente a través de diferentes vías nosotros encontramos que a través de las publicaciones que nosotros hacemos desde diferentes redes sociales, hacemos algún tipo de aporte a esa inteligencia colectiva, ¿no? Esa inteligencia en la que todos aprendemos de todos, en esa que llaman la web social, ¿no? Que ya es la web que todos conocemos, ¿no? Una web o sea, que al final, o sea, como bien, como bien dijo el profe, o sea, incluso en YouTube, tú puedes interactuar de alguna forma a través de esa vía, ¿verdad? Y que realmente, por ejemplo, en escenarios como el de Panamá, a diferencia o sea, de escenarios como a los que yo he estado expuesto en España, por ejemplo, o sea, en Panamá, aquí tú te enteras de las cosas mucho más rápido por WhatsApp que por cualquier otra vía, por ejemplo. Bueno, imagino que hoy día pasa en España también, ¿no? Pero claro, hay una diversidad de temas o sea, que de repente vemos o sea, que realmente se diseminan de una forma amplia a través de estas redes, ¿no? Entonces, claro, como en este gráfico, ¿verdad? Como en este gráfico en el que las personas están básicamente hiperconectadas desde algún lugar del mundo, ¿verdad? Incluso como ejemplo, esta conferencia o sea, que hay personas que están en diferentes lugares del campus, por ejemplo, que están en diferentes lugares de la ciudad y tal vez, bueno, y lógicamente del mundo, viendo esta información y consumiendo este conocimiento, ¿no? Entonces, claro, es una sociedad que realmente no conoce ni de raza ni de fronteras, ¿verdad? Las redes sociales son así, o sea, los social media son así, ¿no? Y eso es un hecho que ya forma parte de nuestro conocimiento, es una afirmación que es real, ¿no? Esa conversación social que existe entre nosotros y cualquier persona del mundo, o entre nosotros y las marcas, por ejemplo, entre nosotros y las organizaciones, y se da a través de esta vía, ¿no? Entonces, es una sociedad que está realmente hiperconectada a través de todos estos métodos y plataformas y medios sociales, ¿no? Entonces, claro, yo la verdad que en el último tiempo me he vuelto muy activista de la web, o sea, me he vuelto muy activista de Internet. De hecho, pertenezco a lo que se llama el Internet Society, ¿no? La sociedad de Internet, el capítulo de Panamá. Estamos ahí en ese voluntariado profesional tratando de llevar o sea, ese recurso de Internet a todos los lugares que se puedan y sobre todo llevar el conocimiento, llevar, digamos, también o sea, esa acción para que todos tengan acceso al conocimiento a través de esta vía, ¿verdad? Entonces, claro, podemos ver en esta infografía de Inbound Cycle, en donde, claro, o sea, el objetivo de este modelo, por ejemplo, que ellos llaman de Inbound Marketing, Inbound Cycle, ¿no?
es llevar, o sea, a través de todas las vías que existen, o sea, aquí se mencionan algunas redes sociales, obviamente no hay redes sociales, o sea, no están todas las actuales, pero básicamente es llevar todo ese tráfico a una página web, por ejemplo, ¿no? Como decía el profe, de repente desaparece una red social y qué pasa con ese contenido, ¿no? Al final, al final, la web es una buena respuesta para eso, ¿no? Porque en la web es tu casa, por ejemplo, es la marca que te representa, es como el lugar en donde tú colocas la información que tú quieres en ese sentido y sabes que si sigues pagando el hosting y todo lo demás, va a estar ahí la información que tú deseas, ¿no? Entonces también te ayuda a posicionarte y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, partimos de que ya de hace muchos años se venía hablando, o sea, por lo menos en España se venía hablando de esa transformación digital ya, y era como ese cuento del lobo, ¿no? Y que, bueno, viene el lobo, y bueno, al final el lobo llegó y llegó la pandemia y, o sea, y nos agarró a muchos países con ¿cómo se llama? Con todas las carencias, ¿no? Entonces, cualquier organización que no viva en un clima de transformación constante fracasará. O sea, vimos durante la pandemia realmente cómo a través o sea, de ese internet, de esa tecnología y de esa sociedad de la información que está hiperconectada, vimos cómo muchos modelos de negocio murieron en el camino, porque al final no supieron transformarse de ninguna manera, no supieron transformarse digitalmente, pensaron que tal vez la pandemia iba a ser algo simplemente trivial, algo que iba a durar un par de meses, y al final aquí en Panamá fue uno de los países que más demoró en abrir realmente, y claro, la economía sufrió todo eso, ¿ok? Vemos entonces infografías como estas que se volvieron virales a nivel mundial, ¿no? ¿Quién fue responsable realmente de la transformación digital durante ese momento de la historia en tu empresa, ¿no? El CEO de la empresa, el director de tecnología o el COVID-19, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que el COVID-19 fue realmente responsable de todo eso, ¿no? ¿Y qué fue básicamente lo que cambió, ¿no? O sea, el gran cambio que yo pude notar, por ejemplo, desde mi realidad, ¿no? Fue el de una multitud de soluciones digitales para enfrentar al COVID-19. O sea, cada país hizo lo que pudo durante el tiempo que tuvo, ¿verdad? Para hacerlo. Y bueno, realmente al final fueron soluciones bastante creativas. Vamos a ver algunas de las que ocurrieron aquí en Panamá. Por ejemplo, o sea, algunas acciones muy interesantes fue sobre todo esa conectividad digital para el distanciamiento social, ¿verdad? Los nuevos modelos de negocios digitales, ¿no? Se abrieron muchos nichos de mercado que realmente no estaban abiertos y se abrieron gracias a la pandemia, ¿verdad? El delivery, las compras online, los supermercados, claro, o sea, imagínense, yo estudié en España entre 2006 y 2013, 14 más o menos. Y entonces, en ese tiempo, todo el tema de compras online era algo muy común, o sea, muy común. Tú realmente hace muchísimo tiempo eso está implementado en países como, o sea, como España y en ciudades como Madrid, sobre todo, algo tan común como eso. Pero aquí en Panamá, ese tipo de transformaciones no se habían dado del todo. O sea, habían supermercados muy puntuales que tenían esas soluciones más o menos implementadas, mal que bien, pero Panamá dio un salto abismal. O sea, algunos expertos hablan de entre unos 5 y 10 años de evolución en lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, el tema del teletrabajo también, justamente antes de la pandemia, se crea una ley de teletrabajo, y el tema del teletrabajo yo lo había escuchado hace tanto tiempo ya en otras latitudes, pero bueno, aquí en Panamá es una realidad hoy en que, o sea, que se puede hacer y que realmente ya no, o sea, no tiene como ese estigma social de que no, que estás en teletrabajo en tu casa, ¿sabes, no? La teleeducación en todos los niveles, la verdad, es algo que realmente avanzó muchísimo a nivel mundial, y aquí en Panamá se implementó de muchas maneras y todavía se sigue dando en algunas carreras que tenemos aquí en la universidad. Todo el tema de la telesalud también, como diferentes clínicas ofrecieron este servicio, ¿verdad? Y lo ofrecen todavía hoy, en donde ofrecen esa solución, ¿verdad? Para poder llevar ese diagnóstico
Y asimismo, por ejemplo, en muchas ocasiones las clínicas tienen relacionada una farmacia X, ¿verdad? Y entonces la farmacia te lleva, o sea, te lleva los medicamentos a tu casa. O sea, un círculo completo ahí de negocio, ¿no? Entonces se crea totalmente esta economía de bajo contacto, ¿verdad? En la que realmente hoy día mucha gente todavía está promocionando diferentes productos, diferentes, no sé, servicios a través de esas vías, y ese canal se quedó. O sea, WhatsApp, por ejemplo, o sea, hay, por ejemplo, gente que vive cerca de mi casa que tenía emprendimientos de comida y todavía hoy día siguen promocionando su emprendimiento de comida y la gente sigue comprando. O sea, esa es la vía ya. Y claro, el señor está capitalizando sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, vimos, por ejemplo, cómo la popularidad de muchas de estas plataformas, por ejemplo, de compra, Amazon se volvió mucho más popular en muchas latitudes. O sea, en algunas latitudes ya lo era, básicamente, pero en otros lugares en donde las personas realmente no tenían no sé, esa costumbre de utilizar su tarjeta de crédito para hacer alguna compra online, realmente se hizo realidad, ¿no? Aquí vemos algunos gráficos de esta fuente estatista que es muy buena, se las recomiendo ampliamente para conocer datos así o sea, y poder manejar datos para tomar decisiones, ¿verdad? Que es como la parte más importante de todo esto. El tema del Netflix, por ejemplo, la cantidad, millones de usuarios durante la pandemia utilizaron esta plataforma para poder entretenerse en casa, en familia, ¿verdad? Porque no podían salir, ¿no? Pero claro, de repente llegan los competidores, ¿no? Dice Disney, y que bueno, ya tú allanaste el camino, Netflix, ahora voy yo, Disney Plus, para ir a recuperar a toda esa gente, ¿no? Aquí en Panamá fue un boom el lanzamiento, ¿no? Que fue más o menos como a mediados entre 2020 y 2021, recuerdo, y un montón de gente se abocó a comprar esa membresía anual, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, el Zoom también, ¿no? O sea, ya la palabra Zoom para nosotros no va a significar lo mismo jamás, ¿verdad? Ahora Zoom realmente, o sea, es una plataforma consolidada. Vemos el crecimiento en millones de dólares, que realmente están trabajando en todas las vías ofreciendo soluciones de este tipo, y también el Teams, que es el que usamos aquí en la universidad, para poder reunirnos y para poder hacer diferentes opciones de, ¿cómo se llama?, de conexión y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que realmente una de las cosas, una de las tantas cosas que fue el beneficio principal de todo esto es que dentro de una universidad como la Tecnológica, que tenemos sedes a nivel nacional, ¿no? En prácticamente todas las provincias, realmente eso motivó el trabajo en equipo a nivel nacional, ¿no? Hoy día ya tenemos una relación muy interesante con investigadores que están en Chiriquí, en Bocas del Toro, en la región de Azuero, y realmente podemos colaborar entre todos para poder hacer un trabajo muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las redes sociales, mucho cuidado, como dijo el profe, mucho cuidado con el tema de utilizar las redes sociales como principal fuente de información, ¿sabes? Que hay que cuidar la información, amigos. Así de sencillo. O sea, no puedes creer todo lo que aparece ahí. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, es una fuente importante, pero hay que verificarlo siempre, ¿no? Y el tema de las apps de delivery aquí en Panamá explotó como en casi todos los países. Y como yo le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, el día que yo vi que un restaurante muy popular chino aquí en Panamá, o sea, un restaurante asiático que se llama Jamie, ese restaurante, el día que yo lo vi en la aplicación Uber Eats y en la aplicación Pedidos Ya, yo dije, bueno, esto ya fue, o sea, fue como, o sea, esto se salió de control ya, ¿no? Ahora realmente gracias a este tipo de aplicaciones, esos negocios se pueden plantear, ¿no? Poder ofrecer un servicio que no ofrecían antes, que es el servicio de lo que es delivery, ¿no? El delivery, por ejemplo, hablando un poco de la realidad, ya que estamos con el profesor español, el delivery es una cosa o sea, todos los restaurantes en Madrid tienen delivery, prácticamente todos. Y los chinos más, yo creo que son o sea, los restaurantes chinos son los que más tienen delivery hace mucho tiempo. Y realmente aquí en Panamá no era tan realidad como eso, ¿no? Y el día que eso empezó a ocurrir a través de estas vías, ya los negocios se pudieron transformar y pudieron de repente
plantearse, ¿no? Porque, claro, como yo decía precisamente anoche a mis alumnos, ¿no? Hey, o sea, el restaurante, por ejemplo, tiene que pagar un 30% a la plataforma, pero el restaurante se está ganando 70% o 60% de algo y no el 100% de nada, ¿sí me explico, no? Entonces, eso hizo que muchas empresas o sea, muchas pequeñas empresas que tomaron la decisión, ¿verdad? Se pudieran meter en el negocio y entonces poder aprovechar esa oportunidad y poder hacerlo realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, claro, todo el tema del viaje de turismo, sabíamos que eso iba a pasar, eso ya lo decían los expertos, que en el momento que abrieran las puertas, la gente se iba a volver loca a viajar a todas partes del mundo y ocurrió así, ¿verdad? Hoy vemos que colegas míos ponen fotos que están en Colombia, que están en Brasil, que están en Cancún. Yo digo, ¿será que están regalando los pasajes de avión o algo? Pero no, hay un montón de promociones ahora para tu viajar, porque claro, tuvieron 2 años de cierre y todas estas empresas están tratando de recuperar ese tiempo, ¿no? Y claro, el boom del e-commerce a nivel de Latinoamérica es una realidad. No tengo que decírselo, realmente las estadísticas están ahí, hay proyecciones al año 2025 de que eso va en crecimiento, ¿no? La venta de productos de todo tipo a través de la red, productos digitales, productos físicos, de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hubo algo, ¿no? Y ya con esta parte termino esta parte de las estadísticas, ¿no? En donde ya las personas hoy día están valorando más, post pandemia, están valorando más su salud, ¿no? Porque claro, llegó un momento en el que muchos sentimos peligro, ¿no? Porque tú dices, hey, realmente me puede pasar algo porque estoy expuesto a una enfermedad como esta y realmente hay personas ya que realmente están valorando más, lógicamente, su salud sobre el trabajo, porque claro, al final te mueres y bueno, listo, ¿no? Ya te moriste, ¿no? Como dicen. Pero realmente, o sea, hoy día ya realmente hay como esa acción de prioridades, ¿no? Entonces, claro, o sea, hoy día ya la gente está como pendiente mucho más de su salud, ¿no? Porque al final así son las cosas, ¿no? Y es lo que es parte de lo que nos dejó la pandemia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Panamá a todo esto? Un poquito de cultura general, así de las cosas que ocurrieron. Panamá creó estos asistentes automáticos a través de WhatsApp, por ejemplo, un asistente digital que lo que simplemente hacía es que te daba esa respuesta sobre lo que estaba ocurriendo con tu salud después de hacerte una prueba del COVID-19, ¿no? Entonces, por ejemplo, también bueno, y le pusieron estos nombres, ¿no? Es que ROSA, ¿no? Estos acrónimos, respuesta operativa a la salud automática y tal. A mí no me gustan mucho los acrónimos, pero bueno, este fue un equipo de creatividad que la votó, la verdad. Yo pensaría, como decimos en Panamá, la votó, ¿no? Notificación individual de casos negativos obtenidos. Para mí aquí le agregaron la O ahí obtenidos para que, para que realmente pegara el nombre, ¿no? Pero realmente este tipo de soluciones, como les digo, ocurrieron en un momento de la historia en el que Panamá tuvo que hacer un cambio, prácticamente avanzó entre 5 y 10 años, cosas que estaban planificadas a lo mejor para un momento como este, ¿no? Finalizando el gobierno actual. Y entonces, claro, lo hicieron realidad en muy poco tiempo para poder dar respuesta a todas estas cosas, ¿no? Y realmente o sea, un grupo grande de profesionales realmente estuvieron detrás de todo esto y la verdad que al final hay que darles un aplauso importante porque realmente o sea, hicieron como esa solución para poder hacerlo realidad, ¿verdad? Bueno, Paco, bueno, otras aplicaciones, Sara sobre el tema del alivio económico, ¿no? Para las personas que se quedaron sin trabajo en Panamá y todo lo demás. Algunos datos de Panamá, sí, muy rápidamente. Panamá en el año 2018 más o menos estaba dentro de un 70% de la población panameña estaba conectada a Internet, ¿no? Vemos que eso posicionaba a Panamá en ese momento de la historia en 2018, ese 70% en una tercera posición a nivel de la región o sea, de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Vemos cómo Panamá ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Estos son datos del estudio We Are Social.
La verdad que es un estudio bastante completo que sale anualmente y vemos aquí cómo ha ido evolucionando Panamá en esa conectividad de Internet, ¿no? Desde el año 2013 vemos cómo ha ido evolucionando y claro, han habido saltos importantes, ¿no? Por ejemplo, entre el año 2019, el año 2020, el año 2021, ¿verdad? En donde se vieron cambios importantes en la cantidad de usuarios de Internet. Habrá que ver realmente si muchos de estos cambios fueron por la pandemia, que yo me imagino que sí, pero habría que verificarlo, ¿no? Y realmente aquí nos podemos dar cuenta cómo esa población o sea, enfocando en el uso del Internet y las redes sociales para todo, ¿no? Vemos aquí también algunos datos, por ejemplo, aquí en el uso de redes sociales, aquí en Panamá, 2.4 millones de usuarios, ¿no? Con un 56% de acceso en 2020, antes de la pandemia, después ya en el primer año de pandemia, de 2.4 pasamos a 2.8 millones de usuarios, ¿no? Y ya en el último año, en 2022, 3.45 millones de usuarios de redes sociales, o sea, un cambio evidente y más del 78% de la población conectado al uso de estas redes sociales, ¿no? Tal vez estos números para otras latitudes no son algo abismal, pero claro, aquí en Panamá es algo bastante significativo, ¿no? Y vemos que es algo creciente, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, bueno, ya un poquito para terminar, en esa sociedad de la información, nuestras búsquedas en Internet son el reflejo de los intereses, o sea, de nosotros como país, por ejemplo. Entonces, Google simplemente nos da esos datos, ¿no? Nos dice un poco cuál fueron el top 20 de las búsquedas más realizadas en el año 2019, antes de la pandemia, cuando no nos estamos preocupando de nada de estas cosas. Vemos que tú ves esto y no hay ninguna búsqueda así en especial sobre la pandemia, ¿no? Tal vez algo de viajes, copa, MP3, descargar música, imágenes, Banco General, que es un banco muy grande aquí en Panamá, búsquedas como Google, música, cosas normales, ¿no? Un traductor de inglés, ¿verdad? Pero cuando pasa el primer año de pandemia, las cosas cambian, ¿no? Aquí en Panamá ya pasa al top 9 coronavirus en Panamá. Bono solidario para las personas que se quedaron sin trabajo en Panamá. Este es una palabra muy importante, ¿verdad? El vale digital también para muchísimas personas que tuvieron que utilizarlo, y que todavía hoy entiendo que hay gente que está recibiéndolo. Y vemos cómo va cambiando la búsqueda, vemos cómo estos datos van hablándonos simplemente de las cosas, de cómo los intereses de los panameños fueron cambiando en ese tiempo, ¿no? Ya en el año 2021 ya la cosa cambió, ¿no? Ya el vale digital pasa a un segundo plano un poco en el de la verificación, pero todavía aparece entre los 10 primeros como algo importante, ¿no? Entonces vemos que las cosas, y ya la palabra coronavirus ya no está presente, ya prácticamente se olvidó esa palabra, ¿no? Y vemos que aquí también el vale digital sigue siendo, ¿no? Como uno de los top 10, ¿no? El vale digital y poco más. Ahora estamos hablando de traductor de español e inglés. La gente volvió un poco, ¿no? Ahora la gente tiene otros intereses nuevamente. El tema de la lotería, Amazon, web, no sé, un montón de cosas que la gente buscó en Google. Antes de la pandemia, en YouTube, por ejemplo, había todo tipo de búsquedas. Miren, no sé, películas, canciones, Badabun, bueno, un montón de cosas que se buscaban en Panamá antes de la pandemia, 2019, no nos preocupábamos de nada. El siguiente año ya vemos que en YouTube los panameños empezaron a buscar otras cosas, ¿no? Películas completas en español, o sea, no sé, película completa en español, salsa, películas, canciones, top de música, eh, bachata, no sé, entretenimiento en general, ¿verdad? Entretenimiento en general. Vemos también que, por ejemplo, ya en el año 2021, ¿no? Entre enero y diciembre, cambia también, ¿no? El tema bueno, seguimos buscando películas en español, pero ya pasa a un plano un poco más alto, ¿verdad? Y vemos que hay otros términos como TikTok que empiezan a estar de moda, ¿no?
mucho más, la verdad. Y Farruko, reggaetón, Anuel, bueno, no sé, todo tipo de o sea, información. Y ya en el último año ya todo cambió, el escenario es totalmente diferente a 2 años atrás. Entonces, ¿por qué les traigo todo esto a colación? Porque realmente al final estos datos sencillamente lo que hacen es que nos dicen cosas y nos traen a la mente qué soluciones y qué nosotros podemos hacer con estos datos para tal vez moldear lo que nosotros podemos estar o sea, diseminando a través de las redes, ¿no? A través de la web. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en el Centro de Investigación? Creamos hace algunos años este grupo de investigación en Digital Media. Estamos tratando de a través de este grupo llevar conocimiento sobre estas líneas de investigación en lo que es multimedia, social media, experiencia de usuario web y tratando como de crear ese perfecto círculo de navegación en donde todas las personas puedan acceder a la información de una forma integral a través de diferentes técnicas, por ejemplo, de narrativa, por ejemplo, narrativa transmedia, tratando de crear contenido líquido para poder diseminar entre diferentes redes un poco. Y bueno, y simplemente terminando, esa transformación digital implica realmente un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio a una cultura digital, una frase de Juan Merodio, español, o sea, que realmente tiene un bagaje importante en ese sentido. Y bueno, la verdad que o sea, hay muchísimas cosas que nosotros podemos trabajar en estas líneas y bueno, simplemente por eso quería terminar. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Damos las gracias al doctor Vázquez por tan importante tema expuesto en la mañana de hoy. Recuerden que el formato para realizar sus preguntas es el siguiente: nombre, unidad o entidad a la que pertenecen y la pregunta a realizar. ¿Sí? También estamos colocando en el chat la encuesta de satisfacción para esta conferencia que nos acaba de impartir el doctor Haiger. Por favor, agradecemos que nos llenen ambas encuestas. Eso nos va a permitir retroalimentarnos y poder mejorar día con día en los webinars que a futuro vamos a estar realizando. ¿Sí? Bien, por el momento al parecer no hay preguntas. Vamos entonces a dar. Bueno, viene el doctor Clifton Clooney. Gracias, doctor Haiger, por nutrirnos con datos interesantes presentes a nuestro país y nos informan cómo estamos en relación a la web. Una pregunta: narrativa transmedia, ¿qué aplicaciones tiene usted conocimiento que podría compartir? Bueno, en el tema de las narrativas transmedia, básicamente es un modelo que ya tiene algunos años en el que muchas empresas han basado su estrategia digital a través de esta vía, ¿no? O sea, es un modelo en el que, por ejemplo, en otra época tú creabas, digamos, o sea, digamos, viéndolo así a nivel comercial, ¿no? Tú creabas una película, por ejemplo, pero de la película salía un videojuego, salía también, por ejemplo, un libro, salía, por ejemplo, merchandising y tal vez la película tal vez no le daba seguimiento o sea, con el libro, por ejemplo, o con el merchandising. O sea, ¿qué es lo que propone en este caso la narrativa transmedia, ¿no? Transmedia porque lo que hace es que trasciende diferentes medios. Entonces, generas una película, por ejemplo, a nivel comercial, digamos, Star Wars, ¿no? Pero cuentas partes de la historia, ¿no? Que no se cuenta en la película, el detalle lo cuentas en un libro, por ejemplo. Y cuentas, por ejemplo, otra parte de la historia en los videojuegos y cuentas otra parte de la historia, digamos, no sé, en una serie de televisión, ¿no? Y el merchandising, por ejemplo, va en la parte comercial, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar ese mismo modelo para la educación, por ejemplo? ¿O cómo lo podemos utilizar para una marca comercial, por ejemplo? O sea, digamos, a nivel educativo, tú puedes crear, digamos, contenido
¿no? Que tú, o sea, que vaya en una de las líneas de trabajo o digamos así, educativo digamos, de un modelo de la universidad, ¿no? Digamos, programación, ¿no? Pero entonces otras partes de la historia o otras partes del contenido tú lo diseminas a través de videos, lo diseminas a través de, digamos, de un, no sé, digamos, de una red social, por ejemplo, como nos explicaba el profesor Oriol, y otras vías. Realmente tienes como muchas opciones para poder a través de esta narrativa contar historias en diferentes medios, ¿verdad? Y bueno, como dice el modelo, ¿no? Contenido líquido que se va virtiendo entre diferentes niveles de implicación del usuario, ¿no? Entonces, la idea un poco de todo eso es que nosotros podamos implementar ese tipo de modelos de narrativa aquí en la universidad en Panamá y bueno, tratar de poder llevar el conocimiento a otro nivel, ¿no? Un poco la idea. Gracias, doctor Heiger, por la respuesta a la pregunta. La ingeniera Marcela Paredes nos manda felicitaciones a ambos expositores eh, y se las hacemos extensivas. Bien, si por el momento no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos la exposición de tan importantes temas al doctor Oriol Borràs Llene y al doctor Heiger Vázquez y la participación de todos en esta sesión. Deseamos también agradecer de igual forma a Andrea Monteliu de Google Club por su apoyo y colaboración para el uso de la plataforma Google Club, perdón, la cual recomendamos para la organización de eventos a nivel virtual. En fechas posteriores se estará informando sobre las nuevas iniciativas que CIDITIC lanzará para la comunidad UTP y el público en general en cuanto a webinars y ciclos de conferencia. Damos por concluida esta sesión. Gracias.